Bienvenidos. Lectura del Srimad Bhagavatam, texto 32, en el capítulo 17. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tumbartamanam Naradeva Deheshum Anupravritoyam Dharma Pugam Lobonitram Chauryam Manaryamam Yesta Chamaya Kalahas Chadambam. Traducción. Si a la personalidad de Kali, la irreligión, se le permite actuar como hombre Dios o como gobernante, sin duda abundarán principios irreligiosos, tales como la codicia, la falsedad, el robo, la incultura, la traición, la mala fortuna, el engaño, la riña y la vanidad. Significado. Los principios de la religión, es decir, la austeridad, la limpieza, la misericordia y la veracidad, tal como ya lo hemos discutido, puede practicarlos el seguidor de cualquier fe. No hay necesidad de cambiar de la fe hindú a la mahometana, a la cristiana o a alguna otra fe, y de ese modo volverse un renegado y no seguir los principios de la religión. La religión Bhagavatam exhorta a seguir los principios de la religión. Los principios de la religión no son dogmas o principios regulativos de una determinada fe. Esos principios regulativos puede que difieran en términos del tiempo y el lugar de interés. Lo que hay que ver es si los objetivos de la religión se han alcanzado. El aferrarse a los dogmas y fórmulas sin llegar a los verdaderos principios no es bueno. Un estado seglar puede que sea imparcial respecto a cualquier tipo específico de fe, pero no puede ser indiferente a los principios de la religión que se mencionaron anteriormente. Mas, en la era de Kali, los gobernantes del Estado serán indiferentes a esa clase de principios religiosos y, en consecuencia, bajo su patrocinio aparecerán naturalmente los oponentes de los principios religiosos, oponentes tales como la codicia, la falsedad, el engaño y el despilfarro, en virtud de lo cual no tendrá sentido la propaganda que pide a voces que se detenga la corrupción del Estado. Muy bien, aquí termina el significado. Codicia, falsedad, robo, incultura, traición, mala fortuna, engaño, riña y vanidad. Y como vimos, Prabhupada hacia el final, bueno, el significado muy interesante, y hacia el final termina diciendo que no es posible. Una idea que él ya presentó en textos anteriores, aquí lo pone de manifiesto nuevamente. No es posible que haya un ambiente agradable únicamente pidiéndole al gobierno que sea libre de corrupción. Ok, tenemos un gobierno libre de corrupción, pero tenemos la gente de a pie, tenemos las masas en general llenas de codicia, falsedad, incultura, traición, engaño, vanidad. No vamos a ganar mucho con que el Estado tenga buenas leyes. Entonces vamos a ver algunas cosas aquí del significado. Primero, él nuevamente presenta los 4 principios de la religión que ya no son nuevos y posiblemente a estas alturas el estudiante del Bhagavatam los recuerda: austeridad, limpieza, misericordia y veracidad.
principios universales. Prabhupada aquí entonces va a presentar y va a dar un argumento para mostrar cómo en realidad son universales los principios de la religión. Y agrega esto, muy interesante. Es interesante ver cómo a lo largo de la obra de Prabhupada, él, tanto en sus significados, como aquí lo estamos viendo en un significado, como también en conferencias, él mismo presentaba esta idea que la conciencia de Krishna no es algo sectario, es algo que hay que mencionarlo, hay que repetirlo cada tanto. La vida devocional, el Bhakti Yoga, no se trata de una religión, de una fe de la India, ni voy a leer lo que él escribe aquí. No hay necesidad de cambiar de la fe hindú a la maometana, a la cristiana o a alguna otra fe. Y de ese modo volverse un renegado, él dice, y no seguir los principios de la religión. Claro, si alguien participa de una fe y luego la abandona, entonces será un renegado, perderá el vínculo que ya tiene con aquella tradición, con aquella fe. No hay necesidad de eso, Prabhupada lo dice. Y este verso que estamos leyendo no es el único, no es un comentario aislado de Prabhupada, es una idea que él una y otra vez la presenta. Ayer compartimos una cita de Prabhupada, él mismo presentando una charla en Hawái, y habla del mismo punto, que no hay necesidad, no se trata de esta religión o la otra, el punto es comprender a Dios. El punto es que una persona pueda desarrollar su capacidad con sus propias capacidades, con sus propios recursos, con su inteligencia, con sus propios recursos, obviamente asistido y basado en un método genuino, pueda comprender a Dios. De eso se trata. Y es tan importante que podamos observar al fundador de esta institución, que es Prabhupada. Es vital que podamos observar y detenernos, como lo estamos haciendo ahora, detenernos a ver cómo él no vivía una vida religiosa dogmática, de la que ya estamos cansados tantos. Una vida dogmática que dice que solamente mi religión y solamente aquí y los que están afuera no. Es algo tan infantil y tan nocivo eso para el bienestar del mundo. Nocivo porque separa, cuando la vida espiritual en realidad consiste en, y lo vamos a seguir viendo en versos siguientes, la vida espiritual consiste en complacer a Dios, y una de las cosas que a Dios complace es vamos a decir así, la unión, la cercanía y la unión entre todos, porque Dios significa el todo completo y en Dios todos nos unimos. En Dios todas las aparentes contradicciones se concilian. Entonces, hacer una propaganda de Dios, hacer un intento de complacer a Dios, pero separando que esta religión sí, este no, él sí, ella no, estos sí, estos no, eso es contrario a lo que busca Dios, ¿no? Y cuando hay una puesta en práctica de la religión que no solamente separa, sino en unas ocasiones desacredita, vamos a decir, desacredita a otro tipo de fe. Aquí Prabhupada está hablando de que no hace falta cambiar. Lo que hace falta es seriedad. Y específicamente, ¿seriedad en qué? Hace falta seriedad en que la persona acople su vida a los principios de la religión. Una vida limpia, una vida compasiva, una vida veraz y una vida austera. Eso es lo que hace falta. Y Prabhupada aquí, es interesante, vean ustedes cómo Prabhupada en letras cursivas aparece aquí. Él lo llama esto la religión Bhagavatam. Ustedes lo habrán notado a estas alturas ya, el capítulo 17. Él como va usando diferentes términos en algún momento en este mismo capítulo o en el capítulo anterior, no recuerdo bien. Él llamó la religión sanatana, la religión eterna.
Y él habla a veces del culto Vaishnava también. Y esa religión, eso es lo que busca es que la persona aprenda a seguir los principios de la religión. Y lo hemos dicho también ya en varias ocasiones. Lo que buscan no es matricular a un montón de personas que se vuelvan Hare Krishna y ya el mundo va a cambiar, porque todos nos volvimos Hare Krishna. Ahora sí, no importa que nadie siga los principios de la religión, no importa que se sigan a medias, pero ya todos somos de esta secta, de esta religión. No, no es eso lo que se busca. Lo que se busca es que aquellos miembros sigan los principios de la religión. Incluso si alguien sigue los principios de la religión, pero no pertenece al movimiento Hare Krishna, bien, adelante, vamos. El planeta lo que necesita es más personas que sigan los principios de la religión. Veracidad, compasión, limpieza, austeridad, muy importante. Pero de vuelta, si tenemos miembros del movimiento Hare Krishna que no siguen los principios de la religión, entonces en un sentido podemos decir que es inútil. Y si tenemos personas que siguen los principios de la religión y que no se consideran a sí mismos miembros del movimiento Hare Krishna, adelante, vamos. Eso es lo que necesita este lugar. Personas que realmente manifiesten con su vida compasión, veracidad y limpieza. Eso necesita el planeta. Ok, bajemos un poco más. Entonces Prabhupada dice, los principios de la religión son estos, ya los hemos discutido. Enseguida él dice, no hay necesidad de cambiar de fe, lo que se necesita es seriedad en seguir esos principios. Luego él dice, esos principios no son dogmas. Alguien podría decir que eso se trata únicamente de asuntos de la India. No, esto es algo universal. E incluso alguien que se declare ateo, una persona que se declare atea o ateísta, pero que al mismo tiempo sea cuerda, sea honesta, estará de acuerdo con nosotros en que la humanidad necesita compasión, veracidad, limpieza. Son principios universales que en fin de cuentas, en un sentido, no necesitamos ser religiosos para observarlos. Ahora bien, aquellos que están interesados como nosotros, aquellos que estamos interesados no solamente en los principios de la religión como algo moral, sino también como algo teleológico, o sea, como el fin último. ¿Para qué se siguen esos principios? Nosotros sabemos que por información que recibimos del mismo Bhagavatam, observados esos principios, entonces mi vida se vuelve un recipiente más apto para la comunión con Dios. Y a través del intento de tener una comunión con Dios, entonces puedo observar mejor todavía esos principios. Pero si alguien incluso ni siquiera está interesado en Dios, puede practicar los principios de la religión y así aportar algo mejor a la sociedad. Incluso alguien que no está interesado en Dios como tal. Y Prabhupada sigue hablando de la universalidad de estos principios. Por un lado, no son dogmas de una determinada región. Esos principios puede que difieran, que un lugar sean ligeramente distintos a otro lugar, pero lo cierto es que son universales. Y aquí Prabhupada viene e introduce una idea muy, muy importante, específicamente aquí, para aquellos ya practicantes de la vida devocional, para aquellos que llevan o llevamos una vida devocional dentro del marco de conciencia de Krishna. Esto es importantísimo. Prabhupada dice, leo textualmente, lo que hay que ver es si los objetivos de la religión se han alcanzado. El aferrarse a los dogmas y fórmulas sin llegar a los verdaderos principios no es bueno. Aferrarse a los dogmas y fórmulas sin llegar a los verdaderos principios, eso no es bueno. Ustedes recuerdan que
Prabhupada, con una cierta frecuencia, él le pedía a sus discípulos que tenían responsabilidad de liderazgo, les pedía a ellos que todos los demás miembros del movimiento de conciencia de Krishna, pedía varias cosas, pero entre ellas pedía que los líderes se encarguen de que los miembros en general estén leyendo y estudiando los libros, por un lado. Y también les pedía que aquellos miembros estén contentos. A sus líderes, Prabhupada les pedía que los miembros en general estén satisfechos, estén contentos. Y lo que él buscaba era que no tener miembros dentro de su institución que sean seguidores ciegos, personas que únicamente se aferran a los dogmas, personas que en fin de cuentas se aferran a los dogmas, porque Prabhupada, naturalmente él sabía que de acuerdo a cómo está configurada nuestra cabeza, como almas condicionadas en cuerpos humanos, es un asunto psicológico, neurológico. Algunas personas están diseñadas así que les encantan las normas y los dogmas, y algunas personas, para ellos su vida es emocionante cuando tienen que pelear por un dogma así de manera sectaria. Y Prabhupada quería reducir eso dentro de su propia institución. Él no podía conversar con cada uno de los miles de miembros de su institución, pero lo que podía hacer era hablar con sus líderes, con las personas que lo ayudaban a él para liderar aquella institución, y pedirle que los demás leyeran los libros, que estuvieran satisfechos, que estuvieran contentos. Para evitar eso, para evitar tener seguidores ciegos. Él mismo pedía que sus discípulos no sean seguidores ciegos, porque eso genera, como ya dije, una antiprédica, vamos a decirlo así. Un seguidor ciego le hace ir en una dirección justamente opuesta a lo que Prabhupada busca, a lo que el movimiento de conciencia de Krishna busca. ¿Y qué es lo que se busca? Que la humanidad en general sienta más atracción a Dios, ya sea que sienta atracción a Dios a través del Bhakti, a través del movimiento Hare Krishna, o que sienta más atracción en la religión en la que se encuentra, pero que en fin de cuentas se ponga más seria en cuanto a la vida espiritual. La persona se ponga más seria en cuanto a los principios religiosos, como aquí los leímos, que son 4. Porque una persona que se pone más seria en seguir y observar, introducir e integrar esos principios religiosos a su vida, por un lado, será una persona que vive más satisfecha, y por otro lado aportará grandemente a las crisis sociales. Pero entonces, si tenemos un seguidor ciego que simplemente se aferra a un dogma y que él no es capaz de llegar a los principios verdaderos, no es capaz de integrar en su propia vida los verdaderos principios, lo que generará en un tercer observador, una persona que simplemente observa desde lejos, desde una posición distante, observará y concluirá que aquí tenemos más de lo mismo. Otro religioso, dogmático, fundamentalista, que no aporta nada a la sociedad, pero que niega y desacredita a otras religiones, y es insensible con el sufrimiento de los demás, es un hipócrita, es un falso, etc. Y Prabhupada no quería eso. De hecho, como lo hemos dicho también en otras ocasiones ya, la obra de Prabhupada, la obra completa y específicamente la vida de Prabhupada, aquí estamos viendo su faceta como escritor y como fundador, como el líder religioso, pero cuando lo vemos a él actuando en calidad de un ser humano más, eso es una cosa mágica, podemos decir, porque nos damos cuenta de una persona con santidad palpable, una persona que es capaz no solamente de sentarse en una posición así como el líder venerable, y todos lo veneraban. A muchas personas les causa ruido eso de que, ¿por qué lo veneraban tanto? Pero cuando uno se acerca
más, más próximo a la vida, cómo él se comportaba, cómo él lidiaba con los demás, cómo la sensibilidad que él tenía para tratar con los demás. Uno puede darse cuenta y ver en acción a la santidad de una persona. Y para ello hace falta que, si alguien no conoce la vida de Prabhupada, hace falta que la conozcan, porque podría dar la impresión de que en aquellas ocasiones cuando se habla de manera tan exaltada de este personaje, Prabhupada, parecería que se habla de él solamente porque, claro, porque somos seguidores suyos, pero lo cierto es que cualquier persona que tenga, que sea sincera, que sea honesta, y que se siente al leer la vida de Prabhupada, se dará cuenta de que eso es lo que él buscaba, tal como exactamente igual a la vida de Jesucristo. ¿En qué sentido? A que Jesucristo en su momento él dice, quiero que sean santos como yo lo he sido. Y es exactamente lo que él buscaba. Y es exactamente lo que han buscado los santos y grandes personas vinculadas a la vida espiritual. Dar el ejemplo, que las masas en general se den cuenta de que sí se puede llevar una vida de santidad sin ser un santo de monasterio, sino cultivar una vida de santidad en mi propia vida, en medio de un trabajo, en medio de la universidad, en la medida en la que pueda. No hace falta ser un santo de monasterio, pero eso es lo que ellos buscan. Buscan ellos que nosotros podamos cultivar los principios de la religión, nuevamente, que podamos integrarlos a nuestra propia vida. Austeridad, limpieza, misericordia y veracidad. Y voy a bajar nuevamente. Estábamos aquí. Aquí está, él no buscaba que simplemente las personas se aferraran a los dogmas, porque hay una dimensión así dogmática, hay una dimensión litúrgica y normativa. Es natural, es necesaria para poder fomentar y hacer que crezcan esos principios y que se integren esos principios a mi vida. Es necesario una parte litúrgica, si no nos quedamos solamente en pura filosofía gris y así, gris y impráctica, si solamente nos presentan teoría y teoría y teoría. El sistema de conciencia de Krishna tiene una serie de rituales y normas muy bonitos y muy potentes, algunos muy simples, otros muy elaborados, pero hay hay toda una liturgia. Y hay una lista de normas también, es natural. Si alguien quiere mejorar en cualquier rubro, mejorar en lo que sea, sin seguir normas, pues yo creo que solamente un niño piensa así. Volverse el mejor en algo, pero no seguir normas, no seguir horarios, no seguir lineamientos. Así que es infantil pensar que se puede mejorar sin seguir normas. Eso existe. El detalle es, como digo, que por estadística, nuevamente, algunas personas están atraídas grandemente a simplemente los dogmas, los rituales y las normas. Pero si no logro integrarlo en mi vida, en un sentido, podemos decir que es inútil. Prabhupada lo dice aquí, eso no es bueno. Así que, estimados amigos, estimados Vaishnavas, en fin de cuentas, y eso es más emocionante, el poder a mí mismo, con paciencia. No se trata aquí de latigarse y empujarse a uno mismo de manera insana, sino cada tanto ir viendo en qué he mejorado. Esos principios de compasión, limpieza, veracidad, austeridad. Porque no tendrá sentido la propaganda que pide a voces que se detenga la corrupción del Estado. De nada servirá, seremos nosotros mismos más de lo mismo, otro ser humano ciego que solamente imagina un estado idílico en el cual por fin, es que esto sucede porque el presidente hace esto, es que esto sucede porque esto, lo otro, y vamos por ahí siendo críticos sociales, simplemente culpando al Estado, culpando a las leyes, culpando a la economía, culpando al racismo, pero en fin de cuentas, lo que hace falta es que nosotros en nuestra propia vida, así como al inicio de este verso fue, si
Si gobierna Cali, entonces habrá desorden. Entonces pongámonos serios y que Cali no gobierne mi vida. Entonces me daré cuenta de que, ok, el gobierno puede cambiar su sistema corrupto, pero yo he limpiado el hecho de que Cali gobierne mi vida. Y si voy haciendo el intento de que Cali no gobierne mi vida, entonces me daré cuenta de que la plenitud la puedo conseguir incluso antes de que el presidente se ponga serio con la corrupción. Eso es algo genial, porque la vida espiritual y por lo tanto la satisfacción espiritual no dependen del presidente corrupto o no. Dependen en qué medida yo integro los principios de la religión en mi vida. Obviamente que hay algunas cosas externas que causan demasiada ansiedad. Sin embargo, es posible. Es posible en la medida en la que integramos esos principios y tratamos de limpiar de nuestra propia vida, estoy subrayando aquí, la codicia, la falsedad, el engaño y el despilfarro, dice aquí Prabhupada. Es un buen reto, limpiemos esas cosas de nuestra vida. Y entonces nos daremos cuenta de que por un lado estaremos más cerca de una vida espiritual más intensa, más agradable, y nos daremos cuenta de que el cambio de los políticos es secundario. Todo vendrá por añadidura, como también lo dice la Biblia. Es secundario, es mentira y es una esperanza falsa. Es mentira que cuando el político cambie la sociedad va a estar bien. Es mentira que cuando la economía se mejore, no es posible, porque la sociedad, después de tener un presidente bueno, después de tener buena economía, después de tener buen sistema de salud, buen sistema de comunicación, la sociedad seguirá teniendo codicia, falsedad, engaño, despilfarro, porque ¿quién se va a encargar de educarlos? Y en la escuela nadie, ¿quién se va a sentar a educar a las personas a que dejen de ser así? Es una educación espiritual la que necesitamos. Y comienza con nosotros. Nosotros que tenemos una edad suficiente para hacernos cargo de nuestra propia vida. Tenemos herramientas suficientes, como ya mencioné aquí, la parte litúrgica, la parte ritualística, son herramientas. Tenemos herramientas geniales de conocimiento. Tenemos grandes listas muy grandes de sabios y santos que nos respaldan. Tenemos la confianza de que a muchas personas le ha funcionado este sistema y tenemos una breve experiencia de saber que sí, que la vida espiritual me reporta una cierta felicidad a nivel del alma. Así que lo que sigue es dar un refill a nuestra fe y con más ánimo seguir al pie de la bandera y buscar integrar estos principios de nuestra vida y en fin de cuentas ser más útiles, más felices. Nos detenemos aquí. Queridos amigos, queridos Vaishnavas, nos vemos mañana. Espero que tengan un bonito fin de semana, bonito sábado. Hare Krishna.